Pues buenas tardes de nuevo, queridos oyentes, y entramos ya en esta segunda parte. Vamos a tratar el otro gran tema previsto al comienzo del programa, como es el conflicto en Ucrania. En la primera parte hemos hablado del conflicto en Gaza, con una brillante análisis del coronel Collis, y ahora vamos a entrar en la cuestión de cómo está ahora mismo la guerra de Ucrania. Y para ello tenemos a uno de los mayores expertos en España, que es don Fernando Platón, que siempre nos ha hecho análisis muy agudos y muy de hondo calado, y ahora nos va de alguna forma a poner al día, a hacer un update, como dicen los british. Adelante, don Fernando, ¿cómo está ese conflicto? Bueno, pues como ya has dicho tú al término de la primera parte, pues es una guerra que se está tornando muy larga y que empieza a mostrar síntomas de cansancio, digamos, como se produce en una guerra larga. Y es que llevamos más de 650 días de guerra y el 24 de febrero del próximo año, que está a la vuelta de la esquina, pues cumplirá 2 años. Y claro, al principio la guerra tenía fases muy dinámicas. La ofensiva rusa, deficientemente planeada y que se encontró con una resistencia con un grado de preparación que no esperaba, y condujo al fracaso de su intento de derribar al gobierno ucraniano y conquistar las principales ciudades, Kiev, Kharkov y Odessa. Luego se produjo la redefinición de objetivos rusos, en que se retiraron del norte, se centraron en el Donbass y el pasillo de la costa norte del mar de Azov, que servía para unir el Donbass y dar un acceso terrestre a Crimea. Y luego ya por último la ofensiva de verano y otoño ucraniana, que aleja a los rusos de Kharkov y recupera el territorio de Gerson al oeste del Dnieper, incluyendo la capital, Gerson. Digamos, ahí tuvimos un periodo pues muy dinámico, pero desde hace un año, desde el final del otoño de 2022, estamos en una nueva fase. Una fase que está dominada por unos frentes más estáticos con avances muy lentos. Los rusos establecieron líneas defensivas para proteger los territorios ocupados, lo que se ha venido en llamar línea Surovikin por el general ruso que mandaba a las tropas durante el tiempo en que se establecieron estas posiciones defensivas, y que en realidad son sucesivas líneas en los frentes más amenazados. Eso da lugar a que lo que se están produciendo son avances muy lentos y, digamos, la táctica rusa ahora es avance muy lento, limitado a captura de posiciones estratégicas, lo que llaman la táctica de la mancha de aceite, que poquito a poquito se va extendiendo. Y ese es un poco lo que está haciendo Rusia actualmente como estrategia. Un ejemplo, pues el avance para la toma de Bakhmut, una ciudad de 75.000 habitantes, que les llevó 5 meses ocuparla y ejecutada, digamos, los combates básicamente por los mercenarios del grupo Wagner, sufriendo numerosas bajas. Es una guerra que nos está recordando en mucho a la Primera Guerra Mundial, con algunos cambios en las armas que se están utilizando, pero con posiciones fijas y avances que se miden en metros o en manzanas de casas, y con frecuentes cambios de mano de posiciones en las que un bando recupera al mes siguiente las líneas ocupadas por el adversario sin grandes cambios significativos. Si cogemos el ejemplo, esa campaña de Bakhmut, los rusos ocuparon Bakhmut y accedieron, sobre todo avanzaron mucho por los dos extremos, norte y sur, y posteriormente los ucranianos contraatacaron y recuperaron algunas de esas posiciones al norte y sur. Y sin embargo ahora lo que se está dando es un contraataque ruso que está volviendo a recuperar parte de ese terreno, que ya digamos, pues como el de la Primera Guerra Mundial, recuerda más un paisaje lunar que un campo por los continuos continuo fuego de artillería sobre los mismos. La famosa y tan esperada ofensiva ucraniana de verano, que ya comentamos con los carros de combate occidentales, ha sido un fracaso,
porque ha sido un avance de una profundidad de 8 kilómetros en un frente de 10 kilómetros, sin romper del todo las líneas rusas, alguna desde las primeras, pero desde luego fue frenado en las siguientes, y por los campos de minas y este fuerte dispositivo. Más o menos lo que nos podíamos encontrar en el Somme, en Ypres, en Verdún, o el cual, muy parecido a esas batallas. Ahí ya, digamos, el carro de combate tan novedoso y efectivo en la Primera Guerra Mundial ya es algo muy conocido y al que se le combate mucho. El único sitio ahora donde hay una potente ofensiva rusa es en la ciudad de Avdiivka. Esta es una ciudad curiosa porque está separada menos de 5 kilómetros de los suburbios de la ciudad de Donetsk, que es la capital de la región del mismo nombre y principal bastión separatista. Y sin embargo, esta ciudad, que está justo al lado y casi controlaba el aeropuerto, se mantuvo en manos ucranianas desde el inicio del conflicto del Donbass, que estamos hablando del 2014, hasta la actualidad en que sigue ocupado. Ahora es el principal objetivo ruso, que están manteniendo una ofensiva para tratar de envolver y ocupar la ciudad con lentos y progresivos avances. Llevan ya varios meses ocupados en ello, interviniendo las tropas paracaidistas y, bueno, según fuentes ucranianas, cuesta un importante número de bajas. Bueno, hay que tomarlo con cuidado, como toda información de parte, pero pienso que puede reflejar bastante la realidad, porque cuando se llevan meses tratando de ocupar posiciones fuertemente defensivas, se producen bajas y digamos de una forma sensible. La guerra nunca sale gratis. Es decir, que estamos en una guerra de desgaste. Una guerra de desgaste que se rompe el impas cuando alguno de los bandos empieza a flojear por alguna causa y varios son los factores y múltiples que producen el desgaste. Yo quizá me detendría en 4 de ellos. Una, que son la necesidad de personal para mantener activos los frentes. Una guerra necesita soldados y en un frente tan largo y amplio como puede ser Ucrania, lo que es todo el este de Ucrania, que después además gira en toda la zona sur, el frente, hasta llegar al Dnieper y seguir el curso del Dnieper, requiere muchos soldados para cubrir esos frentes y personal para atacar y para sustituir las bajas. Necesidad de armas y munición para tantos continuos combates. Necesidad de dinero para procurarse el suministro de armas y pagar a las tropas. Y seguridad y apoyo a la guerra de la población civil en la retaguardia. Son 4 factores importantes que necesarios para que la guerra se mantenga. Pensemos que en la Primera Guerra Mundial, algo de lo que hizo, digamos, acabar con la guerra fue sobre todo el desgaste de la retaguardia en Alemania, en Rusia e incluso en Turquía. Bueno, veamos cómo están algunas de estas situaciones. Y si empezamos por el dinero, recordando aquella famosa máxima de Napoleón de que una guerra necesita 3 cosas, dinero, dinero y mucho más dinero, pues el dinero es muy importante y veamos cómo están, digamos, económicamente ambos contendientes. Bueno, en Ucrania, como consecuencia de la invasión, el PIB ha caído un 40%. Cayó inicialmente. ¿Por qué? Porque la invasión afectó a las principales regiones industriales. El Donbass. Pensemos que en Mariupol se perdió toda una importante y gran empresa siderúrgica y a los puertos comerciales. También, además, la pérdida de mano de obra por la movilización, como alguna persona me ha comentado, es decir, daba pena porque apenas se veía gente. Las mujeres, muchos son las que tenían que trabajar en el campo o la gente mayor.
y luego el destino de los recursos a la guerra. Y bueno, pues sí, la guerra da trabajo, pero al final es un recurso mucho más, es más improductivo fabricar bombas para destruir edificios que fabricar maquinaria para producir bienes. Y lo que ahora se están fabricando son bombas. Y además el terreno donde se libra la guerra sigue siendo Ucrania y donde se está destruyendo las vías. Ucrania actualmente depende totalmente de la ayuda occidental. Y claro, durante el primer año había mucha ayuda y mucha ayuda que llegaba inmediata, pero actualmente ya, digamos, se ha reducido y además se está estableciendo en programas plurianuales, en parte porque se está considerando el tema de que vamos a una guerra larga. Y también, digamos, pese a esos programas plurianuales, los importes son menores, un poco que los de año. Ya no está llegando tanto dinero y tanta importe de nuevas armas a Ucrania. Y además con incertidumbres políticas. En Estados Unidos, donde prácticamente la ayuda se ha reducido mucho por sus propias discusiones presupuestarias y donde crecen las opiniones de que se está gastando demasiado en esta guerra. En Europa, donde tenemos dudas con la postura de algunos, de algunos países, el ya conocido de Hungría, pero las dudas del nuevo gobierno holandés y la Unión Europea está muy cerca de la recesión. Alemania tiene serias cuestiones y problemas económicos y presupuestarios. Eso hace que haya muchas dudas sobre esa capacidad de financiar. Por el contrario, ¿qué vemos en el caso de Rusia? Pues si nos vamos al caso de Rusia, lo que nos encontramos es que las sanciones sí le hicieron caer su PIB, prácticamente un 5%, pero es que actualmente lo ha recuperado a los niveles preconflicto, porque Rusia es sobre todo un exportador de materias primas, principalmente energéticas, y ha dirigido hacia Asia lo que antes le compraba Occidente. Es decir, pensemos que en este tema de las sanciones podríamos recordar aquella grave amenaza del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el político socialista español José Borrell, que amenazaba que de seguir con la guerra los magnates rusos no podrían comprar en Europa los productos de Gucci y Hermès. Creo que eso ha surtido muy poco efecto, como es normal cuando se plantea algo tan serio como una guerra con ideas más propias del humor de Gila. Los manates los siguen comprando en los mercados de Dubái. Y a falta de diésel ruso en Europa, porque se lo comprábamos, ahora le comprábamos el diésel a la India, que lo elabora con petróleo ruso, porque India no tiene petróleo. Solo sale un poco más caro por los mayores gastos de transporte, pero reconozco que soy incapaz de entender cómo estas sanciones afectan a Rusia, que sigue vendiendo el petróleo. Ya vemos cómo ha recuperado y, por tanto, ha puesto su maquinaria productiva, digamos, más dedicada a la guerra. La munición. Bueno, el consumo, como ya pasó en la Primera Guerra Mundial y hubo la famosa crisis de las municiones, la munición de artillería se gasta enormemente en estos conflictos estáticos. Se estima que el consumo ucraniano son de unos 4.000 proyectiles diarios de 155 milímetros y el ruso es todavía mayor, entre 5 y 10.000 proyectiles. Pensemos lo que eso requiere de producción de munición y de producciones de pólvora para munición. Bueno, se ha tirado de arsenales, de depósitos, pero claro, el tema es que hace falta, eso se gasta, hace falta aumentar y producir mucho la capacidad de fábricas para mantener este ritmo y en eso se ha hecho bastante menos. De hecho, curiosamente, Corea del Sur ha enviado más munición a Ucrania
a través de compras de Europa y Estados Unidos que todos los países europeos juntos, porque Corea del Sur contaba con muy importantes arsenales y capacidad de producción. Un tema curioso de estos temas de producción es que, por ejemplo, Ucrania ha hecho un contrato con Rheinmetall por valor de 140 millones de euros para 40.000 disparos de 155 milímetros, el cual va a ser producido en España. Bien, es una cifra importante, o sea, que antes ya estábamos hablando, pero es que son 10 días de guerra en ese consumo. Rusia también, digamos, ha aumentado ella misma la producción. Ucrania está, digamos, buscando ser más autosuficiente y producirlo, pero claro, cuesta más cuando has perdido la parte industrial. Rusia, que la mantiene, está aumentando la capacidad de producción, pero sobre todo ha adquirido mucha munición en Corea del Sur. Se estima que habían varios miles, digamos, de contenedores se habían trasladado desde Corea del Sur perdón, del norte a Rusia con equipamiento militar. De hecho, hace poco una de las acciones, digamos, ucranianas, digamos, de sabotaje fue atacar uno de los túneles del Transiberiano, no, perdón, no el Transiberiano, de otro ferrocarril paralelo, el Baikal-Amur, para frenar y reducir los envíos de material bélico desde Corea del Norte. Si esta munición, además, tenemos también el tema de las armas. En las armas tenemos lo que ha sido el arma estrella de este conflicto, que son los drones. Los drones, ahí Ucrania empezó con ventaja y supo utilizar muy bien los drones. Rusia, pese a todo lo, digamos, lo que anunciaba de drones, estaba menos preparado y ha tenido que recurrir a drones israelíes, pero actualmente lo está, digamos, fabricando ellos también en gran escala y los está utilizando ahora muy eficazmente para ataques a la red eléctrica ucraniana, prácticamente en ataques diarios, en los cuales además va desgastando también la capacidad antiaérea ucraniana. También tenemos el tema de personal. Rusia ha aumentado un 15% las Fuerzas Armadas con 170.000 hombres y en Ucrania se anuncian modificaciones en la ley de reclutamiento y se estima que 500.000 de ucranianos en edad de luchar han huido a otros países. Y ya por último, la seguridad en la retaguardia. Pues ya he hablado de cómo se está afectando a la red eléctrica ucraniana y sus sistemas de calefacción. Hay un comienzo de críticas a Zelensky, solicitud de elecciones en Ucrania, y Putin, por el contrario, tiene muy controlada toda oposición por la fuerte represión que existe en Rusia y anuncia unas nuevas elecciones que seguramente ganará. O sea, tenemos un amplio desgaste, unas perspectivas ucranianas que son peores que las de hace un año y unos factores que no sabemos, digamos, cuál factor de desgaste empezará a fallar primero un poco y en qué país. Ya dejo por si algunos compañeros quieren comentar algo. Muy brevemente, si me permiten, hacer una puntualización a lo que ha desarrollado magistralmente don Fernando Platón. Eh, esa situación es muy parecida con respecto a Rusia a lo que se sufrió tras las sanciones del 2014, cuando ocupó la península de Crimea, y su PIB bajó un 5%, pero a los 2 años ya había remontado vuelo. O sea, realmente ya se sabía que Rusia, porque la había vivido en el 2014, iba a superar las sanciones económicas. Por lo tanto, es evidente que han mentido. En la Unión Europea han mentido. Yo creo que también a la OTAN han mentido, porque realmente esa era una batalla, bajo mi punto, entre un titán, un coloso y un país que está jaleado por otros polos geopolíticos y al final, como bien ha explicado don Fernando Platón,
Su PIB, Producto Interior Bruto, se ha reducido más del 40%, ha perdido las principales zonas industriales, las principales minas, y ahora todavía siguen vendiendo la Unión Europea, que se va a incorporar a la Unión Europea. No sé en qué condiciones, pero ningún país se puede incorporar en esas condiciones de destrucción absoluta de su economía. Dicho lo cual, me ha parecido muy interesante y muy brillante porque ha hecho un recorrido por múltiples aspectos y bueno, pues es lo que algunos ya decíamos en su momento, que económicamente a Rusia esto ha sido una picadura de avispa, pero vamos, a un oso. Mi teniente general, ¿quiere comentar algo al respecto de la cuestión de Ucrania, por favor? Sí, mi teniente general. Conec- conecte el audio. Conecta el audio. Ahí está. Ahora, Adelante, mi teniente general, por favor. nada más que volvemos otra vez a lo mismo. Para mí la guerra esta de Ucrania en realidad no es una guerra Ucrania-Rusia y con una cantidad de factores externos, ahí lo único que hay es un terreno, una zona donde se está devastando, donde está costando muchas vidas y la verdad es que la finalidad última parece ser que va a ser el quedar en un statu quo por agotamiento. Con lo cual, pues poco hemos ganado y mucho lo que hemos perdido. Pero vuelvo a repetir que tal vez sea yo un poco conspiranoico, que esto está dentro de un programa mucho más amplio y de difícil para una persona que no está en activo, que no estoy en un campo de información fiable, pues no puedo yo dar la opinión con certeza. Pero lo que parece, lo que yo estimo es eso, que hay un movimiento mucho más amplio que la guerra de Ucrania y incluso la de Gaza, con fines muy superiores que para un profano y alejado de el diario mundanal, pues no puedo dar mucho más opiniones, pero que de luego no pinta nada bien, eso sí que no me lo puede quitar nadie. Bueno, mi teniente general, sus opiniones siempre son brillantísimas y muy acertadas y muy comprometidas en muchísimos casos. Así que, Bueno, mi teniente general, lo que usted dice para nosotros es una referencia absoluta y lo digo también por los oyentes que siempre me han destacado su participación y su criterio y el aprecio que le tienen, mi teniente general. muy bien, se Dicho lo agradece. cual, cedo la palabra a nuestro general, don Salvador y editor, don Salvador Fontena. Adelante, mi general. No, paso, paso. Pues con él, Collins, nos quedan un minutillo y medio. No, únicamente decir que esta guerra es una guerra de desgaste, se acabará cuando los norteamericanos se cansen de apoyar a Ucrania, porque Rusia parece que está resistiendo bien el esfuerzo bélico, tiene su industria totalmente a salvo, tiene una economía que le permite comprar en el exterior lo que le falte, que siempre habrá quien se lo venda y entonces puede resistir Rusia indefinidamente. Solamente un movimiento interno que desplazara a Putin, muy improbable, podría acabar con esta guerra y buscar una solución negociada. Bueno, los pobres ucranianos, pues nada, están dando allí la cara y mientras les apoyen los norteamericanos, pues podrán seguir aguantando. Los norteamericanos también están acusando un cierto cansancio en esa ayuda y además les ha surgido otro problema, yo creo que más importante para ellos, que es el del Oriente Próximo. Muchísimas gracias, mi coronel, por su análisis y su concreción. Don Fernando, 30 segunditos para acabar la exposición y el tema magnífico de hoy. Pues ya digamos poco más que decir, que lamentablemente estas guerras crean mucho daño, que la mejor guerra es la que no se libra, que la siguiente mejor guerra es la que acaba rápidamente y esta no tiene pinta de ser una de ellas.
Pues muchísimas gracias, un tema magnífico y ya desde luego nos hacemos una idea por los comentarios, sobre todo en la exposición de don Fernando, que la guerra de Ucrania pintan bastos para Ucrania y la verdad es que cuanto más se prolongue y más en un periodo como estamos ahora mismo a las puertas del invierno, esto puede ser fatal no solamente para Ucrania, sino también para Europa y para el mundo en general, porque esto ha supuesto, tras la pandemia, otra puntilla más a la economía mundial, que ha tenido terribles consecuencias. Alemania está en recesión, como ha dicho don Fernando Platón. Estados Unidos ya está cansado de gastar dinero en ese conflicto. Y la verdad, qué pena haber llegado a este extremo cuando al final se va a imponer, por lo que parece, una solución negociada. Pero bueno, la verdad es que nos encontramos aquí con lo que se denominan los conflictos soviéticos congelados, que todavía quedan varios, ¿eh? Está el de Armenia, Azerbaiyán, Georgia y tantos otros, ¿no? Que al final también se proyectan hacia la ex Yugoslavia, los Balcanes, en fin, ¿eh? Y que también nos puede afectar a España. Desde luego, como nos sigan presionando interna y externamente, esas balcanizaciones al final traen guerras y conflictos, ¿no? Pues muy bien, queridos oyentes, ya han visto este magnífico programa y les emplazamos, por favor, al siguiente, a la semana que viene, y por favor compartan estos podcasts con todos sus compañeros de promoción, de reemplazo, con sus amigos, porque realmente es una opinión interesantísima y es un criterio que debe ser considerado, de luego, por el mundo cívico-militar. Muy buenas tardes a todos.